Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy aquí como cada semana, lista para desentraumasmenosar los misterios ese jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, vamos a meternos de lleno en un rumor que haciendo temblar los cimientos de la farúndula, la bomba que soltó superíndice 3 de Metataka. Esa bomba que ha dejado a todos preguntándonos, ¿a qué copyright actor mimado se refiere? ¿Qué copyright es el afortunado, o mejor dicho, el desafortunado, en ser el blanco de sus dardos? Prepúrense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor para intentar descifrar este enigma juntos. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chismecito bien informado y la investigación superíndice 3N a fondo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando la verdad de cada titular. Ahora vamos al grano. Demet Akay, la actriz turca conocida por su talento, su belleza y sobre todo, su sinceridad sin filtros, ha lanzado una crítica devastadora contra un actor, al que describe como mimado. La declaración superíndice 3N, que ha corrido como la pu superíndice 3 Lbora en redes sociales y en la prensa del corazu superíndice 3N, no menciona nombres, pero deja entrever algunas características que, según sus palabras, lo hacen insoportable en el set de rodaje. Y claro, esto ha desatado una ola de especulaciones. ¿De qué copyright estamos hablando? Para empezar a desenmascarar este misterio, tenemos que analizar las pistas que Demet Akay ha dejado caer. En varias entrevistas, tanto en programas de televisión superíndice 3N como en revistas, ha hablado de la dificultad de trabajar con algunos actores que a su juicio, no están a la altura de las circunstancias. Ha mencionado problemas de ego, exigencias desmedidas, falta de profesionalidad y sobre todo, una actitud prepotente y condescendiente hacia el resto del equipo. En una entrevista reciente que es la que ha provocado todo este revuelo, Akay dijo algo como, hay actores que se creen que el mundo gira a su alrededor. Que porque tienen un nombre pueden hacer lo que les du copyright la gana. Que llegan tarde, que se quejan de todo, que no se saben sus luneas, que tratan mal a los compaumasmenoseros. Eso es inaceptable. El respeto es fundamental, y si no lo tienes, no mereces estar aquí. Esta declaración superíndice 3N, aunque genu copyright rica, ya nos da una idea del tipo de actor que Akay tiene en mente. Pero ¿qué copyright podrán encajar en esta descripción superíndice 3N? Aquí es donde empieza la parte divertida, y también copyright en la delicada, de la investigación superíndice 3N. La primera opción superíndice 3N, y la que ha sonado con fuerza en los foros de fans es. Este actor, conocido por su participación superíndice 3N en varias series de con diéresis copyright cito, ha sido objeto de rumores sobre su comportamiento en el set. Se dice que tiene fama de impuntual, que exige cambios constantes en el superíndice 3N para favorecer su personaje y que no se lleva bien con algunos de sus compaumasmenoseros. Además algunas fuentes aseguran que su ego es tan grande que necesita ser constantemente halagado para mantenerlo contento. Sin embargo, también copyright hay quienes defienden argumentando que es un perfeccionista y que su actitud se debe a su compromiso con el trabajo. Para profundizar en el caso es necesario explorar las fuentes de estos rumores. No se trata solo de comentarios en foros o redes sociales. Algunas revistas de espectáculos han publicado artículos donde se narran incidentes específicos. Por ejemplo, se ha hablado de una ocasión superíndice 3N en la que, durante la grabación superíndice 3N de una escena crucial, se negó superíndice 3 a continuar hasta que se le proporcionara un camerino grande y lujoso, retrasando la producción superíndice 3N durante horas. Otra fuente anu superíndice 3 Nima, que se identificó superíndice 3 como miembro del equipo de producción superíndice 3N, afirmó superíndice 3 que es propenso a los ataques de ira si no se cumplen sus deseos, creando un ambiente tenso e incu superíndice 3 modo para el resto del personal. Ahora bien, es fundamental recordar el principio de presunción superíndice 3N de inocencia. Hasta que no haya pruebas irrefutables, estas acusaciones deben tomarse con pinzas. Podrá tratarse de exageraciones, malentendidos o incluso de una campaña de desprestigio orquestada por la competencia. No obstante, la persistencia de estos rumores a lo largo del tiempo, y su consistencia en diferentes fuentes, sugiere que podrá haber algo de verdad en ellos.
Además de ese, el propio actor en algunas entrevistas ha reconocido ser exigente y perfeccionista. Si bien estas características pueden ser valiosas en un actor, es fácil que deriven en un comportamiento autoritario e incluso abusivo si no se manejan con cuidado. La línea entre la exigencia y la prepotencia es muy delgada, y es posible que haya cruzado esa línea en algún momento. Otra opción superíndice 3N que ha surgido es: este actor, ese joven que ha alcanzado la fama de manera meteu superíndice 3 rica gracias a una serie juvenil. Su popularidad le ha valido numerosos contratos publicitarios y un copyright cito de fans en redes sociales. Sin embargo, algunos medios han publicado noticias sobre su comportamiento fuera del set, mencionando fiestas desenfrenadas, altercados con paparazzi y una actitud arrogante hacia sus seguidores. Aunque no hay pruebas directas de que este comportamiento se traslade al trabajo, algunos creen que podría ser un factor a tener en cuenta. El ascenso vertiginoso a la fama puede ser un factor desestabilizador, especialmente para los actores superíndice 3 venes. La adulación superíndice 3N constante, el acceso ilimitado a recursos y la falta de experiencia pueden llevar a un comportamiento egoku copyright trico y poco profesional. En el caso de los rumores sobre su vida personal podrán estar influyendo en la percepción superíndice 3N que se tiene de con diéresis copyright L como profesional. Se ha especulado sobre si su actitud fuera del set, marcada por la ostentación superíndice 3N y la falta de respeto hacia la privacidad de los demu, podrá reflejarse en su comportamiento en el trabajo. Si bien es cierto que la vida privada de un actor no deberá ser un factor determinante para juzgar su profesionalidad, es innegable que la imagen pública de una persona influye en la manera en que se le percibe. Si un actor es conocido por su comportamiento irresponsable y arrogante fuera del set, es lu superíndice 3 jico que se dude de su profesionalidad en el trabajo. Además, la presión superíndice 3 en medio tica a la que sometido puede estar afectando su salud mental y su capacidad para lidiar con el copyright S. Los actores superíndice 3 venes en particular, son vulnerables a los efectos negativos de la fama, como la ansiedad, la depresión superíndice 3N y el abuso de sustancias. Es posible que su comportamiento errático sea una manifestación superíndice 3N de estos problemas. Y no podemos olvidarnos de este actor veterano de la televisión superíndice 3N turca, cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas. Su talento es indiscutible, pero también copyright N es conocido por su fuerte carácter y su exigencia. Algunos lo consideran un perfeccionista, mientras que otros lo ven como un tirano. Se dice que no tolera la mediocridad y que no duda en criticar a sus compau más menoseros si no cumplen con sus expectativas. Si bien es cierto que su actitud puede resultar intimidante, también copyright N es cierto que muchos reconocen su profesionalidad y su dedicación superíndice 3N al trabajo. La figura del veterano con un fuerte carácter es un clásico en la industria del entretenimiento. Podrá encajar en este perfil. Su experiencia y su trayectoria le otorgan una autoridad indiscutible en el set, pero esta autoridad puede ser mal utilizada si no se ejerce con respeto y empatia. Se ha hablado de su tendencia a microgestionar el trabajo de sus compau más menoseros, corrigiendo constantemente sus actuaciones e incluso llegando a imponer sus propias ideas sobre la dirección superíndice 3N escu copyright Nika. Si bien es cierto que su intención superíndice 3N puede ser mejorar el resultado final, su actitud puede resultar frustrante e incluso humillante para el resto del elenco. Además de ese, su fama de perfeccionista puede estar generando un ambiente de presión superíndice 3N excesiva en el set. Algunos actores y miembros del equipo tu copyright Nico han manifestado sentirse intimidados por su presencia y temen cometer errores que puedan provocar su ira. Esta situación superíndice 3N puede ser contraproducente, ya que el miedo y la ansiedad pueden afectar negativamente la creatividad y el rendimiento. Sin embargo, también copyright N es importante reconocer que su exigencia puede ser un factor determinante en la calidad de su trabajo. Su dedicación superíndice 3N y su compromiso con la excelencia son indiscutibles, y muchos de sus compau más menoseros han reconocido haber aprendido mucho trabajando con diéresis copyright L. La clave en este caso estará en encontrar un equilibrio entre la exigencia y el respeto, para que su talento y su experiencia sean un aporte positivo para la producción superíndice 3N, y no una fuente de tensión superíndice 3N y conflicto. Claro, estas son solo algunas de las opciones que han surgido a raíz de la bomba que soltó superíndice 3 de Metataka. La verdad es que podrá ser cualquiera de ellos, o incluso alguien completamente diferente.
Lo importante es recordar que todo esto son especulaciones y rumores, y que no debemos juzgar a nadie sin tener pruebas concretas. Además de eso, es importante tener en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones. La industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo, donde la presión superíndice 3N y el true copyright se pueden afectar el comportamiento de las personas. Es fácil caer en la arrogancia o la prepotencia cuando se tiene con diéresis copyright cito, pero también copyright N es importante recordar que el respeto y la humildad son fundamentales para mantener un buen ambiente de trabajo. Y hablando de buen ambiente de trabajo, me pregunto ¿qué copyright opinan los otros actores y actrices que han trabajado con Demet Attack? ¿Han presenciado situaciones similares? ¿Estuvieron de acuerdo con sus críticas? Será interesante conocer sus puntos de vista para tener una visión superíndice 3N de ese completa de la situación superíndice 3N. Será revelador investigar si otros miembros de la industria han tenido experiencias similares con los actores mencionados. Las declaraciones de otros actores, directores, tu copyright técnicos y personal de producción superíndice 3N podrán aportar una luz valiosa sobre la veracidad de los rumores y sobre el comportamiento general de estos actores en el set. Podrán existir testimonios ANU superíndice 3 NIMOS, publicados en blogs o foros especializados, que ofrezcan detalles sobre incidentes específicos o sobre el ambiente de trabajo en las producciones en las que han participado estos actores. Sin embargo, es fundamental verificar la credibilidad de estas fuentes y contrastar la información superíndice 3N con otras fuentes para evitar caer en la desinformación superíndice 3N o en la difamación superíndice 3N. Asimismo, será interesante analizar las entrevistas y declaraciones públicas de otros actores que han trabajado con Demet Attack para identificar posibles indicios de apoyo o desacuerdo con sus críticas. Los gestos, las expresiones y el lenguaje corporal de los entrevistados podrán revelar mucho de lo que dicen sus palabras. Por supuesto, también copyright N hay que considerar la posibilidad de que exista una dinámica particular entre Demet Attack y el actor al que se refiere. Podrá tratarse de un conflicto personal, de una rivalidad profesional o de un simple choque de personalidades. En este caso es difícil determinar que copyright N tiene la razón superíndice 3N y que copyright N estuvo equivocado, ya que se trata de una cuestión superíndice 3N subjetiva. Por supuesto, también copyright N hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En ocasiones, los rumores y las copyright micas son utilizados para generar atención superíndice 3N mediática y promocionar un nuevo proyecto. No será la primera vez que un actor o actriz se ve envuelto en un scoop, dalo justo antes del estreno de una serie o película. Sin embargo, en este caso, no parece haber ninguna conexión superíndice 3N evidente entre las declaraciones de Attack y el buen proyecto en particular. La industria del entretenimiento es un negocio y, como tal, el marketing y la promoción superíndice 3N son elementos esenciales para el con diéresis copyright cito. En ocasiones, las estrategias de marketing pueden ser controvertidas y pueden implicar la manipulación superíndice 3N de la información superíndice 3N o la creación superíndice 3N de rumores y copyright micas. Podrá ser que las declaraciones de Demet Attack sean parte de una estrategia para generar expectación superíndice 3N en torno a un nuevo proyecto en el que es tu copyright involucrada. O podrá ser que la filtración superíndice 3N de esta información superíndice 3N haya sido orquestada por la Agencia de Relaciones Públicas de alguno de los actores mencionados, con el objetivo de aumentar su visibilidad y generar debate en las redes sociales. Sin embargo, es importante recordar que el uso de la copyright mica como estrategia de marketing puede tener consecuencias negativas. Si la información superíndice 3N resulta ser falsa o si la estrategia se percibe como manipuladora, la imagen de los involucrados puede verse aún más menosada de forma irreparable. En definitiva, la bomba que soltó superíndice 3 de Demet Attack sigue siendo un misterio. No sabemos a ciencia cierta a qué copyright actor mimado se refiere, pero hemos analizado las pistas, los rumores y las posibles opciones. Lo que sabemos es que esta copyright mica ha generado un debate interesante sobre el comportamiento de los actores en el set y la importancia del respeto y la profesionalidad en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Hemos intentado desentrar más menos este misterio, analizando las pistas y los posibles candidatos a ser el actor mimado al que se refiere a Demet Attack. Hemos visto que hay varias opciones, pero que ninguna estuvo confirmada. Al final, lo importante es recordar que todo son especulaciones y que no debemos juzgar a nadie sin tener pruebas concretas.
Muchísimas gracias por acompañarme en esta investigación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantará saber su opinión superíndice 3N. ¿A qué copyright N creen que se refiere de Metataka? ¿Han escuchado algún rumor sobre el comportamiento de los actores turcos? Dejen sus comentarios abajo. Y como siempre, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.